En esta tercera unidad trataremos de la macroeconomía. En este contenido utilizaremos el siguiente esquema de desarrollo teórico. ¿Qué significa la medición económica? ¿Cuáles son los principales agregados económicos? El consumo, el ahorro y la inversión. Caracterizaremos las políticas económicas como la política monetaria, fiscal, cambiaria y comercial, y definiremos algunos de los problemas económicos y sociales más importantes, como el desempleo, la inflación y la pobreza. Desde el punto de vista de las referencias bibliográficas recomendadas, es muy importante tener conocimiento sobre los principios de la macroeconomía que plantea Case y Fair en su libro octava edición. Para lecturas complementarias sobre el tema de la macroeconomía, sugerimos el libro de Tanzini del 2003, Economía para no economistas, disponible en Internet de manera gratuita y con licencia de uso compartido. Analizaremos entonces a continuación cuáles son los principales indicadores y elementos de la macroeconomía para poder entender a profundidad estos conceptos. Lo dejamos con unas breves reflexiones sobre lo que significa nuestro rol como economistas, utilizando esta caricatura tomada del libro de The Economics, Los indicadores económicos. Los economistas definen la macroeconomía en los mismos términos que la microeconomía, con la diferencia de que suman aquí la actividad económica de las personas, las familias, las empresas y el sector público. O sea, lo que han producido, lo que han consumido, lo que se ha invertido y lo que han vendido dentro y fuera del país. De este mismo modo, el Estado tiene conocimiento de algo que se llama Producto Interno Bruto en el momento de hacer la contabilidad del país para un determinado periodo de tiempo. La macroeconomía es parte de nuestra vida diaria. Y si marcha bien, quienes no tienen trabajo son pocos. Los ingresos de las personas aumentan y las utilidades de las corporaciones son altas. En esta economía, a los recién llegados al mercado laboral, como los estudiantes que acaban de graduarse, les resulta fácil encontrar un trabajo. Por otro lado, si la macroeconomía está en una etapa baja, es difícil encontrar un empleo nuevo. Los ingresos no aumentan lo suficiente y las utilidades son pequeñas. Dados los grandes efectos que llega a tener la macroeconomía en nuestra vida, es importante que entendamos cómo funciona. Las principales diferencias entre la macro y la microeconomía las podemos definir de la siguiente manera. La microeconomía examina el funcionamiento de las industrias en lo individual y el comportamiento de las unidades de toma de decisiones, que son las empresas y los hogares. Con algunas premisas sobre el comportamiento de estas unidades, las empresas maximizan las utilidades y los hogares el provecho. Podemos llegar a conclusiones útiles sobre la operación de los mercados, cómo se asignan los recursos, etc. La macroeconomía, en lugar de centrarse en los factores que influyen en la producción de bienes particulares y el comportamiento de industrias individuales, se enfocan en los determinantes del Producto Nacional en su conjunto. La macroeconomía estudia no el ingreso de los hogares, sino el ingreso nacional, no los precios por separado, sino el nivel general que estos tienen. No analiza la demanda de trabajadores en la industria automovilística, sino el empleo total en la economía. La micro y la macroeconomía se interesan en las decisiones de los hogares y las empresas. La microeconomía se ocupa de las decisiones individuales, la macroeconomía de la suma de estas. Acumulado, total o conjunto son los términos que se usan en la macroeconomía para referirse a estas sumas. Cuando hablamos de comportamiento conjunto, queremos decir el proceder de todos los hogares y las empresas tomadas juntas,
También hablamos de consumo acumulado e inversión total, que se refieren a la totalidad del consumo y la inversión en la economía. Como los expertos en microeconomía y macroeconomía estudian la economía desde ángulos distintos, uno esperaría que lleguen a tanto diversas sobre el comportamiento de esta, lo cual es verdad. Punto. Los sucesos económicos de los años 30, en la época llamada de la Gran Depresión, generaron las reflexiones sobre los temas de la macroeconomía, sobre todo lo referido al desempleo. En la década de los años 20 fue una etapa próspera para la economía de los Estados Unidos. De hecho, todos los que querían trabajo encontraban uno. El ingreso aumentaba de manera sustancial y los precios eran estables. Pero a final de 1929, de repente, las cosas empezaron a empeorar. Antes de la Gran Depresión, los economistas aplicaban a los de la economía modelos microeconómicos llamados clásicos o de limpieza de mercado. Una de las obras más importantes de la historia de la economía es la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de John Maynard Keynes, publicada en 1936. Keynes se basó en lo que ya se sabía sobre los mercados y su comportamiento y de esta manera formuló una teoría para explicar los confusos acontecimientos económicos de su tiempo. Buena parte de la macroeconomía tiene sus raíces en la obra de Keynes. Según él, no son los precios y salarios los que determinan el nivel de empleo, como lo indicaban los modelos clásicos, sino el nivel de la demanda agregada de bienes y servicios. Keynes creía que los gobiernos debían intervenir en la economía e influir en el nivel de la producción y el empleo. La función del gobierno en las épocas de poca demanda de los particulares, afirmaba Keynes, es estimular la demanda agregada y con ello sacar la economía de la recesión. La macroeconomía tiene tres intereses fundamentales: la inflación, el aumento de la producción y el desempleo. La inflación es un aumento en el nivel general de precios. Desde hace muchos años, la meta de las políticas gubernamentales es mantener baja la inflación. Más problemáticas son las hiperinflaciones, periodos de incremento muy rápido del nivel general de precios. Las hiperinflaciones son raras, no obstante, los economistas han dedicado mucho esfuerzo a detectar los costos y las consecuencias, incluso de una inflación moderada. Una reducción en el nivel general de precios se llama deflación. En algunas épocas de la historia estadounidense y hace poco en Japón ha ocurrido una prolongada deflación. El objetivo de las autoridades es evitar periodos largos de deflación, lo mismo que de inflación, para alcanzar la meta macroeconómica de estabilidad. El aumento de la producción de corto y largo plazo. En lugar de crecer a un ritmo uniforme todo el tiempo, las economías tienen un rendimiento con altas y bajas de corto plazo. El nombre técnico de estas alzas y bajas es ciclo comercial. La principal medida del desempeño de una economía es la producción total agregada, que es el volumen total de bienes y servicios producidos por una economía en determinado periodo. Cuando se produce menos, en otras palabras, cuando la producción total disminuye, hay menos bienes y servicios para todos y el promedio de la calidad de vida baja. Cuando las empresas reducen la producción, también despiden trabajadores, lo cual aumenta la tasa de desempleo. Las recesiones son periodos en los que mengua la producción total. Se ha vuelto convencional clasificar una baja económica con recesión, cuando la producción total disminuye en 2 trimestres consecutivos. Una recesión prolongada y honda se llama depresión, aunque los economistas no se ponen de acuerdo sobre cuándo una recesión se convierte en depresión. El desempleo. Uno no puede escuchar los noticiarios ni leer los periódicos sin advertir que cada vez se publican más datos sobre la tasa de desempleo.
La tasa de desempleo, es decir, el porcentaje de la fuerza laboral que no tiene trabajo, es un indicador clave de la salud de la economía. Como la tasa de desempleo guarda una relación estrecha con la producción total agregada de la economía, los anuncios de la cifra del mes son seguidos con gran interés por economistas, políticos y autoridades. La existencia del desempleo parecería implicar que el mercado total de mano de obra no está en equilibrio, que algo impide que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de mano de obra sean iguales. ¿Por qué los mercados laborales no se equilibran cuando otros mercados lo hacen? ¿O es que los primeros están equilibrados y el desempleo significa otra cosa? El gobierno en la macroeconomía. Hay tres clases de políticas que los gobiernos aplican para influir en la economía: la política fiscal, la política monetaria y las políticas de crecimiento o de fomento de la oferta. La política fiscal. Una manera en que el gobierno federal afecta la economía es con decisiones fiscales y de gasto, es decir, con políticas fiscales. El gobierno federal recauda impuestos de hogares y empresas para luego gastarlos en rubros que van desde misiles a parques, lagos, pagos de seguro social o carreteras interestatales. Tanto la magnitud como la composición de estos impuestos y gastos tienen un efecto importante en la economía. Una de las principales ideas de Keynes en los años 30 era que la política fiscal podía y debía usarse para estabilizar el nivel de producción y empleo. En concreto, Keynes pensaba que el gobierno debería reducir los impuestos o aumentar el gasto, las llamadas políticas fiscales de expansión, para rescatar a la economía de una crisis. Por el contrario, sostenía que el gobierno debería elevar los precios o reducir los gastos, las llamadas políticas fiscales de contracción, para sacar a la economía de una inflación. La política monetaria. Impuestos y gastos no son las únicas variables que controla el gobierno. El Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos y todos los bancos centrales determinan el monto del circulante en la economía de cada país. Los efectos y la función conveniente de la política monetaria se encuentran entre los temas más debatidos de la macroeconomía. Casi todos los economistas están de acuerdo en que la oferta de circulante repercute en el nivel general de precios, las tasas de interés, el tipo de cambio, la tasa de desempleo y el nivel de la producción. Las principales controversias se refieren a cómo se manifiesta la política económica y cuál es la magnitud de sus efectos. Las políticas de crecimiento. Muchos economistas se sienten escépticos sobre la capacidad del gobierno para regular con cierta precisión el ciclo comercial mediante políticas monetarias y fiscales. Opinan que el objetivo de la política gubernamental debe ser estimular la oferta agregada, es decir, alentar el crecimiento potencial de la producción y el ingreso totales. Los componentes de la macroeconomía. La macroeconomía se centra en 4 grupos. Primero, los hogares. Segundo, las empresas, que en conjunto forman el sector privado. Tercero, el gobierno, que es el sector público. Y cuarto, el resto del mundo, el sector internacional. Estos 4 grupos interactúan de varias maneras y muchas incluyen la recepción o el pago de ingresos. Los 3 ámbitos del mercado. Otra manera de considerar las relaciones recíprocas de hogares, empresas, gobierno y el resto del mundo es examinar los mercados en que interactúan. Los 3 ámbitos del mercado son: primero, el mercado de bienes y servicios; segundo, el mercado de mano de obra; y tercero, el mercado de dinero.